Hola a todos, soy Denis y esto es Basket 365. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer es seguir con mis vídeos sobre la agencia libre de la NBA y esta vez ha llegado el turno de Los Ángeles Lakers. Los Lakers no lo están haciendo mal, teniendo en cuenta que acaban de ganar el título, tienen a LeBron James y muy probablemente vayan a atar a Anthony Davis por bastantes años. Aún así, varios de sus jugadores importantes pueden ser agentes libres y no tienen demasiado margen para operar, por lo que hay varias cosas que tendrían que hacer para intentar mantenerse en la cima y aspirar a repetir el título el año que viene. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis. A fecha de grabación de este vídeo faltan unas 20 personas para llegar a los 1000 suscriptores. Dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme debajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. Como decía, los Lakers tienen una situación salarial no hipercomplicada, no son uno de los equipos que más salario tienen comprometido ahora mismo, pero no tienen demasiado margen para operar y varios de sus jugadores claves podrían irse y no van a poder tenerlos a todos. Ahora mismo tienen comprometidos 119,5 millones de dólares en salario. Si realmente tenemos en cuenta que Anthony Davis casi seguro va a renovar, esos pasarían a ser realmente 123,5 millones de dólares, dado que el aumento de salario sería de unos 4 millones, pasaría a cobrar unos 32,7 millones de dólares al año, no está mal, la verdad. Tendrían disponible a mid-level exception de 9,3 millones de dólares mientras no lleguen a los 132,2 millones que es el impuesto de lujo, pero sinceramente no van a poder utilizarla, van a tener que renovar a jugadores y el margen que hay entre esos 123 y ese 132 es básicamente lo que hay ahora mismo en mid-level exception, así que lo que van a tener realmente es la excepción de 5,7 millones de dólares. Debido a eso tampoco van a tener la bianual, dado que hay que estar por debajo del impuesto de lujo para poder utilizarla y van a tener el pick 28 de este draft, el cual probablemente busque un jugador que puede impactar desde el principio, dado que con LeBron James con 35 años no tienes tiempo para esperar a desarrollar un jugador. Vamos a hablar ahora de los jugadores que tienen en plantilla. Teóricamente tienen 11 jugadores bajo contrato para la temporada que viene, pero esto puede no ser así. Esos jugadores por orden de salario son LeBron James, Anthony Davis, Danny Green, KCP o Caldwell Pope, Avery Bradley, Jamal McGee, Kyle Kuzma, Quinn Cook, Alex Caruso, Rajon Rondo y por último Talen Horton Tucker. Entre estos jugadores hay muchos que tienen opciones de jugador. Para empezar, Anthony Davis, que está garantizado básicamente que la va a cortar y va a renovar con los Lakers. Si se fuera otro equipo todo se derrumba, pero también tiene una opción de jugador KCP de unos 8 millones de dólares, creo que la va a aceptar. Avery Bradley de unos 5 millones de dólares, esperemos que la acepten porque si no creo que van a perderlo y sería realmente una pena para los Lakers, que es verdad que no lo tuvieron en la burbuja, pero es un jugador muy interesante para ellos. Jamal McGee de unos 4 millones, creo que también la va a aceptar. Rajon Rondo de 2,6 millones de dólares, es casi seguro que Rajon Rondo va a declinar esta opción, así que va a tener que intentar retenerlo o perderlo. Y adicionalmente Quinn Cook tiene un contrato no garantizado que yo cortaría, porque tiene 3 millones de dólares en contrato, de los cuales solo tiene garantizados 1. Yo lo cortaría para ahorrarme esos 2 millones porque realmente van a necesitar el dinero para renovar a agentes libres. Los agentes libres que van a tener esta temporada son un total de 6, de los cuales uno realmente es un jugador de 2 bandas, que es Kostas Antetokounmpo, hermano de Giannis. Kostas no se merece un hueco en la plantilla, ha jugado mediocre incluso en la G League, pero se trata del hermano de Giannis Antetokounmpo y los Lakers, evidentemente, como casi cualquier equipo, aspiran a conseguir Antetokounmpo en 2021. Así que yo le renovaría el contrato de 2 bandas, pero no le ofrecería una plaza en el equipo principal. Los otros 5 agentes libres son, por orden salarial, Markieff Morris, Dwight Howard, Jared Dudley, Dion Waiters y J.R. Smith. Entre estos jugadores, sobre todo, hay un par que llegaron hacia el final de la temporada para rellenar huecos más que nada, que son Dion Waiters y sobre todo J.R. Smith, que se unió a la burbuja. Son 2 jugadores que para mí no han contribuido nada realmente durante los playoffs de los Lakers, así que yo los cortaría. El caso de Jared Dudley es diferente, es un buen jugador de banquillo, todo el mundo dice que su presencia realmente se ha notado, pero no es un jugador que impacte en ganar, realmente no juega apenas y yo buscaría ocupar su hueco con otro jugador, así que tampoco lo renovaría. Pero los casos de Markieff Morris y Dwight Howard son diferentes. A mí me interesan los 2 jugadores, pero hay un problema. Los derechos que tienen sobre ellos, dado que solo llevan 1 año o menos de 1 año en el equipo, son los derechos non-birth. Estos derechos lo que implican es que solo pueden renovar a estos jugadores sin utilizar las excepciones o cap space por un máximo de un 120% de su contrato anterior. En el caso de Markieff Morris esto podría llegar a ser una oferta de unos 4,8 millones de dólares por año, que podría ser suficiente, pero Dwight Howard estaba cobrando la mínima. Ese aumento de un 120% va a ser que sea un poco menos de 2 millones de dólares en vez de 1,7 que cobraba más o menos.
Si Dwight Howard quiere ganar dinero, se va a ir a otro equipo. Si los Lakers quisieran renovarlo, tendrían que utilizar la excepción que tienen de eso, de 5,7 millones de dólares, lo cual les impediría fichar agentes libres que no fuera por la mínima del veterano. Como veis, la cosa se empieza a complicar, y es que Rajon Rondo, si rechaza su opción, también va a ser un agente libre que tendrán que renovar. A Rajon Rondo sí que pueden ofrecer más dinero, pueden ofrecerle hasta unos 8,7 millones de dólares porque sus derechos verdes son diferentes, solo es early bird. Pero la cosa se complica, por eso yo le haría una oferta de jugar, pero cuento con que realmente no se va a quedar, pero sí que intentaría mantener a Markieff Morris, que creo que con esos casi 5 millones de dólares que le pueden ofrecer al año podrían retenerlo y todavía tendrían disponible la excepción para otros jugadores. Vamos a hablar de las necesidades del equipo. Como cualquier equipo de LeBron James, lo que necesitan son 3&Ds, pero hay un par de cosas que necesitan más. Un base, porque realmente su único base es Rondo y si lo pierden tienen que buscar una alternativa o tienen que retenerlo, aunque les cueste más caro de lo que posiblemente valga Rondo, porque LeBron James ha sido el base principal del equipo, es verdad, pero no puedes esperar que LeBron James lleve la carga ofensiva y se encargue de dirigir el juego durante todo el partido, y los momentos que LeBron James descansa, que con los años cada vez son más, porque evidentemente su cuerpo, aunque sea un superatleta, ya no es lo mismo que antes, necesitas un base que sea capaz de dirigir el equipo, y eso se nota realmente. Y también necesitan un center suplente en caso de que pierda a Dwight Howard. Los Lakers han jugado en general con 2 bigs. Es verdad que Anthony Davis puede jugar de center, pero McGee Davis puede no ser suficiente. Si alguno de los dos se lesiona, se van a quedar cortos, por lo que si no retienen a Dwight Howard van a necesitar un center diferente. Vamos a hablar ahora de las renovaciones. Como decía, para mí Markieff Morris es una de las renovaciones principales y que creo que va a poder permitirse. Es un jugador que llegó hacia el final de la temporada, pero que fue un jugador clave en los Lakers. Esta temporada, sumando los Pistons con los Lakers, ha promediado 10 puntos por partido, 4 rebotes y un 39% de 3 en 4 triples intentados. Esta es la clave. Se trata de un ala pivot con un buen tamaño, 2,3 metros. Es un tío fuerte y que es capaz de tirar de 3 y no necesita el balón en las manos, lo que necesita LeBron James, básicamente. Como decía antes, lo máximo que le pueden ofrecer sin tener que utilizar las excepciones son 4,8 millones de dólares, que es lo que yo le ofrecería. Le ofrecería 2 años de contrato por 9,6 millones de dólares. En su momento, hace un par de años, con los Pistons firmó 2 años por 7 millones. Esto es un aumento. Markieff Morris tal vez pueda conseguir un contrato mejor, no lo sé, pero si está contento en Los Ángeles y quiere aspirar a otro anillo, tal vez acepte un contrato como este, que realmente tampoco está mal. El caso de Dwight Howard, como decía, es complicado. No considero que vaya a poder renovarlo. Yo le ofrecería los 2 millones de dólares. Casi seguro los va a rechazar, pero si está contento los Lakers, si quiere seguir compitiendo en vez de ganar un poco más de dinero, y se queda maravilloso. Yo no cuento con él, sinceramente. Y otro jugador que van a tener que renovar casi seguro, porque es muy probable que rechace la opción, como decía antes, es Rajon Rondo. Rondo es un jugador que ya tiene 34 años, es un jugador bastante pequeño, es un base de 1,85 m, que en su momento era muy buen defensor, ya no lo es, pero al final Rondo en playoffs es un jugador impresionante. Este año fue el tercer mejor jugador de los Lakers en playoffs y eso se repite año tras año. En general es inconsistente, su tiro no es bueno, pero es uno de los mejores playmakers que hay aún a día de hoy, y cuando realmente hace falta intensidad y liderazgo está ahí. Por eso creo que debería mantenerlo, y el problema es eso, que puede salir caro, sobre todo teniendo en cuenta que tiene 34 años. No creo que Rondo, que le queda poca carrera ya, esté dispuesto a aceptar solo un año de contrato, y seguramente quiere que le propongan algo más de duración para asegurarse más trabajo al final. Por eso yo le haría una oferta de 2 años y 12 millones de dólares, que es algo que entra dentro del presupuesto de los Lakers sin tocar la excepción, que serían esos 6 millones al año. ¿Me parece demasiado para Rondo actualmente? Sí. Pero los Lakers al final no tienen tantos agentes libres a los que puedan recurrir porque tienen un presupuesto limitado, y creo que Rondo al final es mejor de lo que van a poder conseguir en la agencia libre. Vamos a hablar ahora del draft. Con ese pick 28 lo que quieren es un jugador de impacto. El que más me gustaría a mí, pero ni siquiera voy a considerarlo al final en la plantilla porque creo que ya no va a estar disponible con el pick 28, es Desmond Bane. He hablado 1000 veces ya de Desmond Bane, a mí me encanta. Es un role player espectacular, un 3&D que ha jugado ya 4 años en la universidad, por lo que es muy experimentado. Ha tirado más de 40% de 3 todas las temporadas. Este año ha tirado un 44, más de 6 triples intentados. Y es lo que quieres junto a LeBron James, un tío que no necesite el balón en las manos, que vaya a defender con intensidad y vaya a espaciar el campo. Pero creo que Desmond Bane se va a ir antes. Posiblemente yo creo que se va a ir a Brooklyn. Así que el jugador que yo intentaría draftear, y creo que sí que va a estar disponible, es Malachi Flynn. Malachi Flynn es un base pequeño de 1,85 m que tiene 22 años, también ha jugado 4 años en la universidad. Pero lo que pasa con Malachi Flynn es que puede posiblemente cubrir ese rol de Rondo, independientemente de que Rondo se quede o no. Aunque Rondo se quede, a la larga Malachi Flynn tal vez pueda tomar el testigo. Es un jugador que, pese a medir 1,85 m, es muy buen defensor, es muy tenaz, sobre todo es un poco al estilo Fred VanVleet. No tiene nada especial, no es un superatleta, es pequeño, pero aún así con intensidad y buenos fundamentos defensivos es capaz de mantener el tipo. Y en ataque es bueno en el pick and roll, es muy buen tirador, ha tirado un 37% desde 3 en más de 6 triples intentados, es buen playmaker.
y al final es eso, es lo que quieres junto a LeBron James, un jugador que puede dirigir el juego cuando LeBron James se siente, que es capaz de tirar de tres, espaciar y defender de manera decente. Evidentemente, con su altura, si lo intercambias con un alero, va a tener un problema, pero en general contra la mayoría de bases va a ser capaz de ser un defensor competente, o al menos eso es lo que se espera de Malachi Flynn. Otra opción que me parece interesante, que es posible que caiga hacia la segunda ronda o al final de la primera, así que podría estar disponible, es Jahmius Ramsey. Ramsey es un jugador que a mí me encanta, creo que va a ser seleccionado antes, pero podría estar disponible, como decía, y se trata de un jugador que es muy atlético, es mucho más joven, solo tiene 19 años, por lo que puede ser más un proyecto, pero es un jugador que tiene muy buena pinta a nivel defensivo, aunque no haya defendido demasiado bien este año, porque es muy atlético, tiene muy buen tamaño, mide solo 1,93 m, pero tiene brazos muy largos y es un jugador muy fuerte, que es una especie de base escolta, y ha tirado un 43% desde 3 esta temporada. Como solo ha sido un año, no me fío tanto como en el caso de Desmond Bain o Malachi Flynn y por eso lo priorizaría menos que a los otros dos, pero si está disponible y los otros dos no lo están, me parece una opción interesante, un jugador que va a poder defender, seguramente vaya a mejorar bastante y puede ser un jugador de futuro para los Lakers y que tal vez desde el primer año pueda espaciar el campo para LeBron James. Y ahora vamos a pasar a hablar de los agentes libres. Como decía, no tiene mucho margen, van a tener un par de huecos, contando con que va a jugar casi seguro no se va a quedar, con lo que deberían fichar a un jugador con la mínima y utilizar los 5,7 millones de dólares de excepción para intentar conseguir un agente libre de buen calibre. El primer agente libre que me parece interesante, pero solo en el supuesto caso de que Rondo decida no quedarse, es Darren Collison. Collison, como muchos sabréis, el año pasado decidió retirarse y a mitad de temporada se arrepintió y se planteó volver y estaba entre los Clippers y los Lakers y al final no volvió. Con todo el tema del COVID, de la burbuja y demás, no estoy seguro de si Darren Collison va a estar muy motivado para volver este año a la NBA, pero si está motivado es posible que quiera quedarse en los Lakers. Parece ser que vive en Los Ángeles y eso, se maneja entre Lakers y Clippers porque no tiene intención de irse de su casa. Es un base de 1,83 m, es bastante pequeño, ya tiene 33 años, pero es muy buen playmaker, un jugador sólido, buen defensor, seguro con el balón. Ha tirado un 41% desde 3 esta última temporada y promedia casi un 40% de 3 en su carrera, o sea que estamos hablando de un jugador prototipo ideal para jugar junto a LeBron James. Collison aspiraba a ganar como unos 11 millones de dólares antes de retirarse al año, o sea que una oferta de lo que pueden ofrecerle, que serían 5,7 millones de dólares, podría quedarse corta. Yo le ofrecería solo un año porque no creo que quiera darse por más, por esa cantidad de dinero, y tal vez aspire a eso, a volver, demostrar que todavía puede jugar por ese precio y después aumentarse el salario si quiere continuar. Collison realmente sería un robo si lo consiguen por este precio, pero no estoy seguro que vaya a volver, y si los Clippers pueden de alguna forma ofrecerle más dinero es posible que se vaya ahí. De todas formas es eso, creo que Rondo es mucho más probable. El otro jugador que me parece interesante con esta excepción de 5,7 millones de dólares es un jugador prototipo ideal para jugar junto a LeBron James y ese es Justin Holiday. Holiday es un escolta de 1,98 m, es un buen defensor, ha tirado 41% desde 3 esta temporada, más de 4 triples intentados y es lo que quieres junto a LeBron, un jugador más como Caldwell Pope y como Danny Green que podría cumplir un poco ese rol. Cuando uno no esté enchufado desde 3 y otro lo esté, simplemente son jugadores intercambiables. No es un defensor de élite tampoco, pero tiene un buen tamaño, se esfuerza y no es malo en absoluto, así que otro jugador más que no necesita el balón en las manos para dejárselo en las manos, aquí tiene que tener lo que son LeBron James y Anthony Davis. Y un jugador por la mínima que puede ser interesante es Courtney Lee. Courtney Lee ya tiene 35 años, es un escolta de 1,96 m. Evidentemente el físico ya no es el que era antes, pero sigue siendo un defensor competente. Ha tirado un 45% desde 3 esta temporada pasada, no jugó demasiado evidentemente, pero siempre ha sido un buen tirador. O sea que es un poco un jugador también de este prototipo que va a aportar como mucho creo que 10 o 15 minutos por partido, pero puede ser un jugador de rotación que va a cumplir un poco esa función y al final la profundidad al equipo. No creo que Courtney Lee pueda aspirar a ganar más de la mínima con su edad y el rendimiento que ha tenido en los últimos años, pero es eso, ha ganado ya mucho dinero y tal vez quiera intentar competir por un anillo y qué mejor equipo que el que ha ganado el anillo el año pasado. Yo le ofrecería solo un año de contrato por la mínima, por ver qué tal va, pero puede salirles bien. Y por último, un jugador que creo que sería muy interesante para sustituir a Ben Howard, es verdad que es una apuesta, pero al final ya están ligados a él y es de Marcus Cousins. Cousins estaba en los Lakers hasta que lo cortaron a mitad de temporada para hacer hueco a otros jugadores porque estaba lesionado. Hay problemas con Cousins, evidentemente. Estamos hablando de un jugador que era una auténtica estrella en su momento, pero se rompió el tendón de Aquiles, solo tuvo una lesión en el cruzado, en el cuádriceps y después se rompió el cruzado, una tras otra. Y estamos hablando de un pívot de 2,8 m muy pesado, con lo cual eso se vuelve preocupante. Ha tenido mucho tiempo para recuperarse, teóricamente está bien y no va a tener opción de ganar dinero realmente, al final lleva demasiados años sin demostrar. Los números que estáis viendo ahora mismo son de su temporada con los Warriors en la que no jugó demasiados partidos y aunque estaba recién recuperado de una lesión de tendón de Aquiles, sus números no son nada malos, 16 puntos por partido, 8 rebotes, ha tirado muy mal de 3, cosa que no es habitual de Marcus Cousins, es un muy buen tirador y un jugador que es capaz de anotar de 1000 maneras, evidentemente no creo que vaya a ser el viejo Cousins, pero creo que un jugador que por la mínima, posiblemente 2 millones de dólares, va a poder ofrecérselo porque tienen sus derechos, dado que estaban los Lakers antes,
estaría muy bien como sustituto de Dwight Howard. No creo que pueda aportar más de 10-15 minutos, pero tal vez a lo largo de la temporada, si está sano y va recuperando el tipo, acabe siendo un jugador capaz de contribuir hacia el final de la temporada. Y estos son los agentes libres que se me ocurren. No tiene mucho abanico, al final solo pueden aspirar a jugadores por la mínima y esa excepción de 5,7 millones. Y no necesitan a tantos jugadores que no cumplan ese rol de tiradores al final, porque es lo que necesita LeBron James: defensa y tiro. Vamos a ver ahora cómo sería la plantilla si todo saliera de acuerdo a mis planes. Como decía antes, me gustaría que Dwight Howard se quedara, pero no creo que vaya a poder permitírselo, así que no voy a considerarlo como parte del equipo. Y esta es la plantilla. Como veis, como base tendrían a Rajon Rondo, KCP, LeBron James, Anthony Davis y Jamal Magui, que sería en este momento el pívot titular, aunque en general, como sabéis, Anthony Davis en los momentos clave sería el pívot. Y desde el banquillo tendrían a Alex Caruso, Avery Bradley, Danny Green, Kyle Kuzma y DeMarcus Cousins, que esperemos esté bien, Malachi Flynn, el rookie, que me tiene muy buena pinta, Courtney Lee, Justin Holiday, Markieff Morris y por último Talen Horton-Tucker, que es un pick del año pasado, un chaval muy joven que de momento no ha demostrado gran cosa, pero es un jugador proyecto que puede acabar siendo un jugador capaz de contribuir, así que de momento se aferrarán a él porque es del poco talento joven que tienen ahora mismo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Los Lakers ahora mismo no necesitan nada más que jugadores capaces de contribuir porque están a tope, han ganado un año y quieren ganar otro. Pero es posible que eso, gracias a que es un equipo que está en Los Ángeles y que acaba de ganar, vayan a poder aspirar a conseguir agentes libres que podrían incluso ganar más dinero en otro equipo, pero quieran aspirar a un anillo. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.